Estamos con las últimas noticias de México. ¿Cómo están, amigos de Videos Mundo, gente de YouTube? En México saltó la liebre, señores. La Iglesia Católica está acusando a Peña Nieto de que tiene miedo y es totalmente sumiso a Donald Trump. Por poco no le dicen: Peña Nieto, deja de ser una monja. Esto a raíz de la incapacidad total que demuestran el gobierno mexicano frente a las medidas que viene adoptando Donald Trump. Según la Iglesia, el gobierno mexicano a la cabeza de Peña Nieto simplemente se limitan a hacer declaraciones y más declaraciones sin un plan a futuro. ¿Qué les parece, amigos, esta posición que está adoptando la Iglesia Católica en México? Que a leguas se nota que están más radicales que el gobierno frente a las políticas del presidente estadounidense. A continuación, amigos de Videos Mundo, he subido al canal un programa donde se analiza este tema, el programa Conclusiones de CNN, donde ustedes se van a poder nutrir de algunos otros elementos más para sacar sus propias conclusiones y, por supuesto, dejarme sus comentarios. ¿Qué opinan de estas críticas al gobierno de Peña Nieto, que viene desde la Iglesia nada menos, señores? Por favor, déjenme su opinión, que lo vamos a leer muy atentamente. En el número 2, Peña Nieto, miedo y sumisión. La Arquidiócesis Primada de México, a través del editorial publicado en su Semana de la Fe con el título Terrorismo Migratorio, arremetió contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y su manejo ante las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump. En el documento aseguran que las autoridades mexicanas no aciertan a actuar, no hacen más que declaraciones y promesas, son tibias sus reacciones, muestran también miedo y, peor aún, sumisión. La Arquidiócesis de México lanzó una dura, muy dura, crítica al gobierno de Enrique Peña Nieto por lo que califican como cobardía y sumisión de no actuar de una manera pronta y eficaz ante el terrorismo inmigratorio del presidente Donald Trump, así lo califican. En el editorial del semanario, la Arquidiócesis Primada de México arremete contra la pasividad en las acciones de las autoridades mexicanas, que parecen esperar a que el presidente estadounidense, entre en razón cuando saben perfectamente que el método de Trump es la sin razón. Todo esto es lo que dice la Iglesia Católica, la alta jerarquía católica mexicana, que también hace un llamado al gobierno para identificar la diferencia entre la cobardía y la prudencia, y enfatiza que no ven firmeza en la defensa de la soberanía ni en la dignidad del trato con el vecino país, y tampoco observan estrategias eficaces para ayudar a millones de mexicanos. De esta forma queda de manifiesto que dentro de la Iglesia Católica en México no están nada contentos con la reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Gracias a mi compañera Kuzkaya Ali sobre este descontento de la alta jerarquía católica, que se suma al de otros sectores, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de ese tema con mi invitado. Le doy la bienvenida entonces a Helio Masferrer, antropólogo e historiador, experto en temas de religión. Él nos acompaña desde nuestros estudios de CNN, allí en la Ciudad de México. Bienvenido a Conclusiones, Helio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. También saludos a quienes están con nosotros. Qué amable, muchísimas gracias. Helio, la primera pregunta que le quiero hacer yo es este conflicto de intereses cuando se habla de un México donde existe la separación Iglesia-Estado. ¿Cree usted que esta crítica, que para muchos es concreta, puntual y con razón, ha cruzado esa línea? Bueno, lo que pasa es que quien cruzó la línea fueron los políticos, porque al recibir en Palacio Nacional al Papa y querer todos sacarse un selfie con él y todo esto que pasó en febrero del año pasado, y luego los políticos fueron a comulgar a la Basílica de Guadalupe, encabezados por el presidente de la República. En esa perspectiva, prácticamente se borró la antigua distancia que había entre unos y otros, y más adelante, cuando se hizo
lo de el intento de poner la reforma constitucional para el matrimonio igualitario, como que de alguna manera terminó el gobierno retirando la propuesta por la presión de los grupos católicos y evangélicos. En esa perspectiva, el gobierno y muchos políticos no tienen, podríamos decir, músculo como para decirle a la Iglesia que no le diga las cosas que le dice, ¿no? Por un lado, y por otro lado, en general, lo que está diciendo la Iglesia es algo que tiene un consenso significativo en la población, y entonces, de alguna manera, siguiendo la política del Papa Francisco, se posicionan tratando los problemas de los pobres, los que no tienen voz, etcétera. Entonces, podemos decir que el gobierno no está en condiciones de abrirse un nuevo frente, y los políticos menos. Y los políticos menos. Ahora, el hecho de que, porque al final de esta editorial, me llamó mucho la atención cómo resalta, ¿no?, la labor que vendrían haciendo las comisiones episcopales de México y Estados Unidos en cuanto al esfuerzo por atender la crisis, atender a los inmigrantes indocumentados. Esto le da un punto de apoyo a la Iglesia Católica para poderse manifestar sobre este tema, es decir, el trabajo que se hace. Aquí hay muchos que buscan refugio precisamente en las iglesias. ¿Este es un punto moral que le permite a la Iglesia meterse tan de lleno como se han metido en el tema? Bueno, ese es otro asunto, porque la jerarquía católica no ha respaldado a las órdenes y congregaciones religiosas y sacerdotes que apoyan a los migrantes. Entonces, es un caso muy claro de doble lenguaje. Por un lado golpea políticamente al gobierno, por otro lado dice que está haciendo cosas, pero descalifica a los sacerdotes y a las congregaciones religiosas que apoyan a los migrantes en concreto. O sea, no han hecho colectas para la gente que viene, no han desarrollado una red para ver qué hacer cuando les lleguen 4 o 5 mil inmigrantes diarios, etcétera, ¿no? Entonces, realmente está a nivel del discurso. Y mientras tanto no apoyan a las más de 60 centros que tiene la Iglesia Católica en México de apoyo a migrantes. Entonces es como un doble lenguaje, porque por otro lado que se reúnen con la conferencia de Estados Unidos, pero tendría que hacer un trabajo con las conferencias episcopales de Centroamérica, que son en gran parte los afectados, crear otro tipo de redes, etc. Entonces, en realidad la Iglesia maneja un discurso, pero no, la jerarquía católica no se compromete como algunos de sus feligreses y de sus sacerdotes y monjas religiosas, que sí son importantes y deben tenerse en cuenta. Ahora, me llama muchísimo la atención, Helio, y es algo que no puedo dejar de lado, esta reacción de la Iglesia Católica mexicana tan intensa, cuando en el gobierno del presidente Obama se tiene la cifra de deportaciones primero, y algunas de las cosas que ellos mismos mencionan aquí en la misiva, dice, como por ejemplo dando autoridad a todo policía local para actuar como agente migratorio. Esto se dio también en el gobierno del presidente Barack Obama con comunidades seguras. ¿Por qué la Iglesia Católica decide reaccionar tan intensamente hoy, cuando ya estas acciones se habían utilizado, estas prácticas, estas legislaciones se habían utilizado en el gobierno de Barack Obama, y que bueno, ahora se están continuando, tal vez de una forma más altisonante, pero ya se estaban utilizando desde el gobierno anterior? ¿Por qué la Iglesia Católica en ese momento no reaccionó como ahora? De todas formas, era la misma situación para los mexicanos, la misma persecución, la misma deportación. ¿Por qué la Iglesia Católica lo hace ahora? Bueno, habría que ver qué parte de la Iglesia Católica. En concreto, la jerarquía católica, los obispos, no hacen nada por los migrantes. De alguna manera, podemos decir que Francisco, el Papa y el Nuncio están entrando en las cuestiones internas de la Iglesia Católica y están presionando para que la Iglesia Católica tenga un compromiso social, para que involucre con las cuestiones de los migrantes, la corrupción, etcétera. Entonces, cuando se habla de la Iglesia Católica, a veces se piensa en un bloque homogéneo, y esto no es así, sino que prácticamente debemos entender que Francisco les está tomando el control de la Iglesia Católica, y en realidad son intervenciones del Papa que presionan sobre
esta jerarquía. Por ejemplo, el periódico Desde la Fe en realidad no lo maneja el cardenal Norberto Rivera, sino que es un grupo que de alguna manera maneja la línea de Francisco, y además es un periódico que se mueve a nivel nacional. Tienen un semanario también local que se llama Eco Semanal, y eso está hecho más a nivel de la arquidiócesis, pero en realidad es Francisco que ha tomado el control de la Iglesia Católica y los está empujando a tomar un discurso social. Este es el asunto. Entonces si no fuera por la intervención de Francisco, y harían igual que con Obama, no harían nada. Bueno, voy a marcar una pausa, Helio, si me permite. Con Helio Masferrer, antropólogo e historiador experto en temas de religión, nos acompaña desde nuestros estudios allá en la Ciudad de México, y le preguntaba a Helio, antes de ir a la pausa, ¿qué es lo que podría o buscaría lograr la Iglesia mexicana a través de este editorial, pues ya sea a nivel político, a nivel social, no sé, ¿qué objetivo pudiera tener este editorial desde la perspectiva, dígamelo usted, de la Iglesia Católica Mexicana o desde la perspectiva de un Papa Francisco, por ejemplo? ¿Cuál sería la intención? Lo que sucede es que en 1979 la Iglesia Católica hizo una alianza estratégica con el PRI y hicieron una serie de intercambios de favores. Designaron obispos favorables al PRI, desmantelaron la teología de la liberación latinoamericana, etcétera. Pero ahora la Iglesia Católica, o ciertos sectores, han concluido que ya es poco inteligente seguir aliados con el PRI. Es muy probable que el PRI pierda las elecciones en el Estado de México, que es el estado más importante en materia electoral, y que si se pierde, el PRI pierde el Estado de México, es el caos. Y luego viene la elección del 2018, donde se está discutiendo quién va a quedar o quién, pero etcétera. Pero el PRI, todo el mundo coincide en que no tiene mayores posibilidades. En esa perspectiva, la Iglesia Católica prefiere poner distancia, dar por terminada la alianza que tenía con el PRI, porque además Peña Nieto de alguna manera rompió la alianza que tenía al plantearlo del matrimonio igualitario, y entonces ahora se deslinda y se está colocando con un discurso bastante contestatario para poder hacer alianzas con sectores de la izquierda, que particularmente Morena, que en general las hipótesis de los analistas es que podría ganar. Esto es de alguna manera estrategia. Ahora, la Iglesia Católica va a seguir presionando para obtener recursos del Estado. Por ejemplo, hoy están los periódicos que le van a dar 65 millones de pesos para restaurar la catedral de la ciudad de Cuernavaca, el estado de Morelos. Entonces, el gobierno trata de dar dinero, pero en definitiva, como tiene pocas posibilidades de ganar, se está preparando para el recambio que va a haber después del 2018, y entonces la alianza que tuvo en su momento con el PRI ya no le interesa, etcétera, ¿no? Pero además tiene que disputar los pobres, los marginados, etcétera, a los pentecostales, a los evangélicos que le están ganando en ese espacio. Entonces, de ahí también tiene que tener un discurso social para poder acercarse a los sectores marginados que se le están yendo muy fuerte, ¿no? Entonces, en realidad es un juego en que dan esta editorial, como usted muy bien dice, parece una editorial hasta de un partido político, pero es realmente un posicionamiento en un contexto que lo que hay es un campo político religioso, no, eso que hay un campo político aislado de lo religioso, eso no es así. Aquí está íntimamente ligado lo uno con lo otro, y eso lo demuestra la editorial y las estrategias que están desarrollando en otros casos. Pero en definitiva hay un grupo de obispos que no quieren el cambio, que siguen en lo mismo, apostando, y Francisco presiona para tener una estrategia más movilizadora, más cuestionadora, ¿no? Qué interesante planteamiento. Digo, no es que a mí me sorprenda que haya un plano político religioso, porque es evidente a los que nos dedicamos a esto, pero el escucharlo ya en estos términos tan concretos resulta sumamente interesante. Yo creo que lo voy a molestar, Helio, si me permite, en el transcurso de esta semana o la próxima,
para profundizar más en ese ángulo que es sumamente interesante. Mientras tanto, agradecerle que haya